Aquella noche a las 8 vi a mi nuera embarazada arrodillada bajo la lluvia, tiritando tanto que sus hombros se sacudían. Dentro de la casa, detrás del resplandor cálido de las ventanas, oí a mi hijo riendo. Por un momento pensé que mi mente me jugaba una mala pasada. La lluvia lo emborronaba todo y el mundo se convertía en rayas grises y amarillas. Pero la figura en la entrada no desaparecía. Era pequeña, estaba empapada hasta los huesos, y trataba con las pocas fuerzas que le quedaban de mantenerse erguida. Se llamaba Marisol, y un niño crecía dentro de ella. Me llamo Honoria. Tengo 62 años. Había venido solo a dejar sopa algo suave que pudiera retener en los primeros meses del embarazo. Aparqué cerca de la acera, salí bajo la lluvia, y fue entonces cuando la vi, rodillas clavadas en el pavimento frío, manos temblando sobre sus muslos, cabeza inclinada, como si el cielo mismo pesara demasiado. No entendí al principio. No hasta que oí la risa de nuevo, la risa de Miguel. Me quedé allí con la lluvia resbalando por mi cabello, acumulándose bajo mi cuello. Mi pecho se apretó una presión lenta y aplastante que hacía la respiración estrecha. Me acerqué a ella un paso, luego otro, el lodo empapando mis zapatos. Levantó la cabeza al sonido de mis pisadas. Su rostro estaba pálido, labios casi azules, aliento delgado e irregular. «¿Honoria?», susurró confundida, avergonzada, desesperada por explicar algo que nunca deberíase haber tenido que explicar. Me arrodillé a su lado. La lluvia golpeaba su piel como agujas frías. «¿Por qué estás aquí afuera?». Mi voz temblaba no del frío. Abrió la boca, pero solo salió un sonido pequeño. Él dijo que necesitaba calmarme. Solo por un ratito. Que pensara en lo que hice. Sus palabras tartamudeaban rotas por los escalofríos. La puerta principal seguía cerrada. Las luces permanecían brillantes. Las voces dentro subían y bajaban con comodidad y calidez, como si nadie notara a la joven arrodillada en el suelo afuera. La abracé sintiendo el pequeño temblor de su cuerpo contra el mío, y la ayudé a ponerse de pie. Sus piernas casi se doblaron debajo de ella. La sostuve más fuerte. La lluvia golpeaba más duro, como si quisiera lavar algo de mí. Tal vez lo hizo. La guié hacia la casa porque necesitaba ver su rostro. Necesitaba ver cómo se veía mi hijo en el momento exacto en que permitió que esto pasara. Miguel estaba en algún lugar detrás de esa puerta, riendo, bebiendo, hablando, como si nada en el mundo requiriera un latido de compasión. Como si la mujer que llevaba ahí a su hijo no estuviera arrodillada afuera bajo la lluvia helada. Llegué al porche con Marisol, apoyándose pesadamente en mí. Mi mano se cerró en un puño. La madera bajo mis nudillos se sentía firme a diferencia del temblor dentro de mi pecho. No toqué. No grité su nombre. Levanté el pie y pateé la puerta para abrirla. Se estrelló hacia adentro y la habitación quedó en silencio. La sonrisa de Miguel se desvaneció. El vaso de vino de Leonor se detuvo a mitad de camino. Todas las cabezas en la habitación se volvieron hacia nosotras dos, yo empapada, Marisol medio inconsciente en mis brazos. Las palabras en mi garganta tenían peso, no rabia, no teatro. Algo más pesado. Entré y el calor de la casa se sentía mal contra mi piel mojada. Este fue el momento en que todo en mi vida comenzó a romperse, y lo que pasara después sería algo que ninguno de ellos olvidaría. La puerta se estrelló contra la pared, y todas las voces dentro se callaron. El aire cálido nos envolvió trayendo el olor a carne asada y vino, pero nada de eso me tocó. Sostuve a Marisol erguida, su peso un colapso suave contra mi hombro. Miguel fue el primero en hablar. «¿Mamá? ¿Qué demonios haces?». Su voz no era de sorpresa, era de irritación, como si hubiera interrumpido un programa de televisión. Avancé manteniendo mi brazo apretado alrededor de la cintura de Marisol. Ella trató de pararse sola, pero sus rodillas flaquearon. Miguel lo vio pasar sin moverse. «Ayúdala», dije. Cruzó los brazos. «Está bien»,
Leonor se paró a su lado perfectamente compuesta, con una media sonrisa en los labios. Honoria, realmente no deberías irrumpir en la casa de alguien así. Crea escenas, susurré. La lluvia goteaba de mi cabello al suelo. Tu nuera estaba arrodillada afuera bajo la lluvia helada. Las cejas de Leonor se alzaron un poco. Ella se puso allí. Miguel le dijo que tomara un momento y eligió el drama. Marisol se estremeció. Lo sentí en sus costillas el pequeño retroceso de alguien que había sido culpado tantas veces que confundía la crueldad con lo normal. Miguel la miró directamente. «Dile a mamá qué hiciste. Gritaste por un vestido que no necesitabas». «No gritó». Mi voz se agudizó. «Y está embarazada». «Exacto», replicó Miguel señalando su vientre. «Necesita aprender responsabilidad antes de que llegue un bebé». Un esposo responsable, dije, no deja a su esposa embarazada afuera, bajo la lluvia fría. Se burló. «Estás exagerando. Llora por todo ahora». La habitación se movió. Los amigos en el sofá intercambiaron miradas, pero se quedaron sentados. Nadie habló. Nadie lo cuestionó. Su silencio apretó algo dentro de mí. Marisol susurró. «Miguel, yo solo quería. No voy a hacer esto de nuevo». La cortó. «Me avergonzaste esta noche». Su aliento se entrecortó y miró hacia abajo como si ella fuera la niña y él, el padre. Tomé su mano y le levanté la barbilla. «Mírame, cariño». Sus ojos brillaban cansados e hinchados. Me volví a Miguel. «Tú te avergonzaste solo». Leonor se acercó bajando la voz como si corrigiera a un niño pequeño. «Honoria está siendo emocional. Trae una toalla, déjala descansar un minuto. Lo resolveremos después». No dije. La palabra me sorprendió incluso a mí. Vino de algún lugar profundo donde recordaba todas las noches que me quedé callada, cuando el silencio dañaba más que ayudaba. Cambié el peso de Marisol a mis brazos. Sus dedos se aferraron a mi manga, la súplica más tenue. La mandíbula de Miguel se tensó. «¿A dónde crees que vas?» Lo miré a los ojos. Por primera vez en años no vi nada del chico que crié, solo un hombre seguro de que nunca enfrentaría consecuencias. Mamá advirtió. «Déjala aquí». Respiré una vez firme y dije las 5 palabras que romperían esta familia en 2. «Ella se va conmigo a casa». El sonido se asentó sobre la habitación pesado y final. El rostro de Miguel se endureció. La sonrisa de Leonor desapareció. Marisol soltó un aliento que tembló hasta sus rodillas. La sostuve más cerca y caminé hacia la puerta abierta. El calor de la casa quedó atrás. La noche fría esperaba afuera, pero ella se apoyó en mí como si la elección que hice le diera suficiente fuerza para pararse. Y salí bajo la lluvia sabiendo que nada en nuestras vidas volvería a ser lo que había sido. El personal de emergencias tomó a Marisol de mis brazos en cuanto cruzamos las puertas corredizas. Sus dedos se deslizaron de mi agarre flojos y fríos, y 2 enfermeras la llevaron rápidamente a una inhabitación al final del pasillo. La puerta se cerró detrás de ellas dejando un eco tenue y un vacío que se asentó en mis costillas. Una enfermera joven se acercó con un portapapeles en la mano. «¿Es usted familiar? Soy su suegra», dije. Mi voz sonaba hueca. «Se llama Marisol. ¿Está embarazada?» «Oh, lo estaba. No sé qué le hizo la lluvia». La enfermera asintió rápido y se apresuró. Me quedé sola bajo las luces duras, mi ropa aún goteando. El agua se acumulaba a mis pies. Un custodio pasó, miró el rastro detrás de mí y silenciosamente colocó una manta doblada en una silla. Me senté porque mis piernas de repente se negaron a sostenerme. Después de un largo tramo de ruido en el pasillo, pasos, voces cortas, un monitor distante, el doctor Ramírez se acercó. Era calmado, firme, el tipo de hombre que había dado malas noticias tantas veces que las palabras habían tallado líneas permanentes alrededor de su boca. Bajó la voz. «Señora, su nuera sufre de hipotermia significativa. Ha estado temblando por mucho tiempo. Su temperatura corporal bajó a un nivel peligroso».
Apreté la manta. ¿Y el bebé? Su pausa fue breve pero pesada. Estamos monitoreando el estrés fetal. Las contracciones son preocupantes. Contracciones. La palabra se sintió como una piedra cayendo a través de mí. Hacemos todo lo que podemos, agregó, y se dirigió de nuevo a la habitación. Miré mi teléfono. Llamé a Miguel. Sonó una vez, 2 veces. Luego fue al buzón de voz. Intenté de nuevo. Y de nuevo. Nada. Una enfermera vino a pedir información del seguro. Otra me trajo una taza de agua caliente. La sostuve entre mis palmas sin beber, dejando que el pequeño calor luchara contra mi temblor. Al otro lado, una mujer en uniforme susurró a su colega. Estuvo bajo la lluvia por mucho tiempo. Capté el borde de su compasión, la parte destinada a suavizar el impacto, pero solo profundizó el dolor dentro de mí. Le escribí a Miguel. Está en peligro. Ven ahora. El mensaje se entregó. Sin respuesta. Cuando la puerta finalmente se abrió, sacaron a Marisol en una camilla con un suero pegado al brazo. Sus ojos estaban medio cerrados, pestañas agrupadas con humedad. Me puse de pie. Marisol, estoy aquí. Trató de hablar, pero su voz se deshilachó. No lo llames. Se va a enojar. ¿Enojar? La palabra casi me rompió. Caminé a su lado mientras la llevaban a una habitación privada. Extendió la mano hacia mí, débil, pero buscando. La tomé presionándola gently entre las mías. Vendrá, murmuró como si decirlo lo hiciera cierto. No pude responder. Solo le alisé el cabello y susurré: descansa. Déjalos cuidarte. Pasaron minutos. Tal vez horas. Mi teléfono permaneció oscuro. Cuando el doctor Ramírez regresó, su expresión era cuidadosa. Las contracciones han disminuido, pero el riesgo de aborto es aún alto. Está estable por ahora, pero emocionalmente frágil. Preguntó por su esposo. Asentí tragando algo afilado. ¿Él sabe? Preguntó. Sabe. La fractura dentro de mí se ensanchó callada, invisible y permanente. El hombre que una vez lloró por rasparse la rodilla no apareció cuando su esposa e hijo no nacido luchaban por sobrevivir. Me quedé al lado de la cama de Marisol hasta que su respiración se profundizó en algo más estable. Las enfermeras bajaron las luces y por primera vez, desde que comenzó esa noche, la habitación se sintió quieta. Me senté en la silla de la esquina incapaz de cerrar los ojos. Mi mente piaó hacia atrás, buscando el lugar donde todo con Miguel comenzó a inclinarse. Cuando Miguel tenía 4 años, lloró al pisar accidentalmente una polilla. La acunó en sus manos suplicándome que la hiciera respirar de nuevo. Era tierno, suave, de una manera que me asustaba porque la ternura en los niños era algo que el mundo intentaba aplastar. A los 7 me esperaba en el porche después del trabajo, levantando sus dibujos como tesoros. ¿Te gusta, mamá?, preguntaba ansioso. Le importaba tanto mi aprobación. Pero las cosas comenzaron a cambiar cuando mi esposo murió. Leonor, mi suegra, llenó el espacio vacío con soluciones rápidas y reglas afiladas. Entró en nuestra casa con bolsas de supermercado guisados y opiniones que llegaban más rápido de lo que mi duelo podía procesar. Una tarde Miguel llegó a casa con una chaqueta nueva, una que nunca había visto. Tenía 10. ¿De dónde la sacaste?, pregunté. Abuela dijo que la merecía, respondió. Su tono tenía un orgullo extraño, algo desconocido y recién afilado. Leonor entró detrás de él. El niño no puede usar ropa usada para siempre, Honoria. Es un Hale. Debe verse como tal. No la necesitaba, dije en voz baja. Necesita entender su lugar, corrigió. Y lo que vale. Con el tiempo lo vi absorber sus lecciones. Mereces más. Tienes derecho a mejor. Los demás deben ajustarse a ti. A los 13 se negó a ayudar con tareas simples. Ese no es mi trabajo, dijo una vez, empujando platos sucios hacia mí. Otra vez, cuando le gritó a un compañero por tocar su mochila, Leonor sonrió y susurró. Así es como un niño protege lo suyo. Debería haberla detenido. Debería haber dicho algo más fuerte, más alto.
pero cada vez que abría la boca, el duelo embotaba mi coraje. Intentaba criar a un hijo sola, y Leonor lo hacía tan seductoramente fácil dejar que alguien más tomara el control. El cambio fue lento pero real. La ternura se endureció en defensiva. La defensiva se convirtió en derecho. Y en algún punto la crueldad se enroscó calladamente en los espacios donde la empatía solía vivir. De vuelta en el hospital, Marisol se movió ligeramente. Me levanté, ajusté su manta y aparté su cabello húmedo de la frente. Parecía tan joven, tan frágil. Un pensamiento se asentó pesadamente en mi pecho no bienvenido, pero verdadero. Había señales, tantas señales. Y cada vez que me quedé callada, algo en Miguel se afiló. Algo en él aprendió que el silencio significaba aprobación. Me senté de nuevo, manos temblando. Cuando mi silencio se convirtió en su permiso, me quedé al lado de Marisol la mayor parte de la noche escuchando las respiraciones suaves e irregulares de alguien que había aprendido a dormir ligeramente. Cada pocos minutos se movía como si esperara una voz que llamara su nombre con dureza, como un niño se prepara para el regaño. Ese temor callado en sus movimientos me recordaba los primeros días después de casarse con Miguel. Había venido a mi casa a cenar una noche no más de 3 semanas después de la boda. Recuerdo cómo entró con cuidado, como midiendo el espacio para asegurarse de no ocupar demasiado. Su sonrisa era educada, gentil. Su voz al saludarme apenas subió por encima de un susurro. «Gracias por invitarme, señora Hale. Llámame Honoria», dije. «Ahora eres familia». Asintió rápido, casi ansiosa, como si el calor de mis palabras fuera algo que no sabía dónde colocar. Durante la cena se disculpó cada vez que alcanzaba una cuchara de servir. «Perdón, solo un poco más de arroz. Perdón, se me cayó el tenedor. Perdón, esto está tan bueno, estoy comiendo demasiado rápido». En un momento toqué su brazo ligeramente. «Cariño, no necesitas disculparte por comer cena». Se sobresaltó, mejillas enrojeciendo de vergüenza. «Oh, solo... no quiero ser una carga». Miguel estaba desplazándose en su teléfono, en la mesa sin escuchar. Leonor, sin embargo, levantó la mirada. «Algunas chicas necesitan guía», dijo calmadamente. «Marisol aún aprende cómo comportarse en un hogar decente». Los hombros de Marisol se tensaron. Su tenedor se congeló a mitad de camino. La observé con cuidado esa noche. Cada vez que Miguel se movía en su silla, sus ojos volaban hacia él. Cada vez que Leonor hablaba, enderezaba la espalda como un soldado esperando instrucciones. Más tarde, cuando saqué un pastel de limón, que una vez mencionó que le gustaba, susurró «Gracias», con un alivio que apretó mi pecho. Después del postre, Miguel anunció abruptamente: «Deberíamos irnos. Mañana tiene quehaceres». Marisol se paró tan rápido que casi derribó su silla. Se volvió hacia mí, inclinó la cabeza ligeramente y dijo: «Gracias de nuevo por todo. Perdón si hablé demasiado». Apenas había dicho 10 palabras durante la comida. Esa noche, después de que se fueron, lavé los platos despacio, repitiendo la velada en mi mente. Me dije que era simplemente tímida, recién casada, ajustándose. Pero en las semanas siguientes el patrón se mantuvo. Se disculpaba por entrar a una habitación. Se disculpaba por sentarse demasiado suave en un cojín. Se disculpaba por preguntar si Miguel estaría en casa para cenar. Y cada vez que decía su nombre, algo parpadeaba en sus ojos, rápido, temeroso, enterrado. En la habitación del hospital, la vi dormir, su mano curvada cerca de su corazón, como protegiendo algo frágil dentro de ella. La verdad se presionó callada, constante. ¿Por qué no pregunté qué le asustaba a Marisol? Despertó cerca del amanecer, su voz delgada, sus ojos aún nublados por el agotamiento. Me acerqué ajustando sus mantas como solía hacer cuando Miguel era pequeño. Me miró por un largo momento antes de hablar, como decidiendo si su verdad valía liberarla en la habitación. «La habitación», Honoria susurró. «Necesito contarte qué pasó antes de que me encontraras».
Sus manos temblaban sobre las sábanas. Las cubrí con las mías. «Cuéntame cuando estés lista», tragó con fuerza. Empezó con un vestido. Suena ridículo, lo sé, pero no era sobre el vestido. Nunca lo fue. Esperé. Salí esa mañana mientras Miguel estaba en el trabajo, continuó. Mis jeans se estaban apretando demasiado. Me sentía avergonzada y nerviosa. Sus labios temblaron. Quería algo suave, algo que me hiciera sentir como una madre. Recordé la tela floral empapada pegada hacia su piel bajo la lluvia. «Solo costó 500 pesos», dijo. «Usé mis ahorros propios, dinero de antes de la boda». Mi estómago se apretó. «¿Tienes ahorros?», asintió. Tenía. Su significado era claro. Cuando llegué a casa, Miguel vio la bolsa, susurró. No dijo hola, solo se congeló. Luego preguntó por qué compré algo sin pedirle. Debería haber estado bien, dije en voz baja. Cerró los ojos reviviéndolo. Agarró el vestido de mis manos. Preguntó a quién intentaba impresionar. Dijo que las mujeres embarazadas no deberían preocuparse por verse bonitas, que era vergonzoso lo vanidosa que me estaba volviendo. El calor surgió bajo mi piel. Le dije que no era sobre apariencia. Le dije que me sentía insegura, que quería sentirme cómoda. Otra lágrima cayó. Se rió Honoria. Dijo que si quería comodidad debería enfocarme en ser una buena esposa, no en gastar dinero como una niña en una juguetería. Mi mandíbula se tensó. ¿Dónde estaba Leonor? Lo oyó todo, susurró Marisol. Entró a la habitación y dijo: Miguel, no levantes la voz. Sabes que es sensible. Pero me miró como si hubiera cometido un crimen. Podía imaginármelo perfectamente, la preocupación fabricada de Leonor, su juicio pulido como una cuchilla. Luego Miguel dijo que necesitaba consecuencias. Su voz se quebró. Me dijo que me arrodillara en el patio y pensara en el ejemplo que le daba a nuestro hijo. Mi aliento salió de mis pulmones en un exhale lento y tembloroso. Pensé que estaba enojado en el momento, dijo. Pensé que duraría unos minutos. Pero cerró la puerta con llave detrás de mí. Y me quedé porque pensé que era mi culpa. Sus palabras abrieron algo dentro de mí. No hiciste nada malo, dije, mi voz firme, más estable de lo que sentía. Te castigó por querer comodidad. Te castigó por preocuparte por el bebé. Me miró entonces, ¿realmente? Miró como si viera su realidad por primera vez. Un vestido, susurró. Un vestido me mostró todo lo que no quería creer. Sus dedos se cerraron débilmente alrededor de los míos. Una enfermera tocó suavemente. Antes de entrar, su expresión ya contando la verdad que venía ahí a entregar. Marisol se sentó derecha en la cama, una mano descansando ligeramente en su estómago, como si pudiera proteger lo que ya no estaba allí. Me moví a su lado antes de que la enfermera hablara. Señora Hale, dijo la enfermera gentilmente, el doctor vendrá pronto, pero lo siento mucho. El ultrasonido mostró que no hay latido fetal. Las palabras golpearon la habitación como una caída violenta en la presión del aire. Los hombros de Marisol se curvaron hacia adentro. Sus labios se separaron, pero no salió sonido. Bajó la mano de su estómago despacio, como si estuviera hecha de cristal. No susurró. Fue solo el frío. Fue solo una noche. Yo puedo intentarlo más la próxima vez. Puedo ser más cuidadosa. Su voz temblaba con una desesperación que rasgó algo dentro de mí. No es tu culpa, dije inmediatamente, pero se alejó como si la frase la hubiera quemado. Pasó porque hice lo que dijo, susurró. Me quedé afuera. Me quedé porque pensé, si obedecía estaría orgulloso de mí. Presionó su puño contra su pecho. El bebé dependía de mí. Y fallé. Un recuerdo afilado me golpeó mi difunto esposo, gritando. Yo encogiéndome el pequeño Miguel entre nosotros con ojos grandes. La obediencia se sentía como supervivencia entonces. Había aprendido el silencio demasiado bien. Y ahora, de alguna manera, Marisol había heredado el mismo guión reescrito por las manos de mi hijo.
Me miró ojos en carne viva. Honoria, si hubieras sido más fuerte si no hubiera comprado el vestido. La corté voz quebrándose. Cariño, tu cuerpo fue atacado por el frío y el miedo. No hiciste nada malo. Nada. Lloró entonces callada al principio, luego con sollozos ahogados y dolorosos que sacudieron su delgado cuerpo. La abracé como una vez abracé a Miguel cuando se raspaba la rodilla o despertaba de pesadillas. Pero esto era diferente. No había forma de vendarlo. El doctor Ramírez entró unos minutos después. Su tono era gentil pero firme. Tu cuerpo necesita descanso, Marisol. Descanso emocional también. El estrés jugó un rol significativo. Marisol asintió sin levantar los ojos. Mi esposo debería estar aquí, dijo apenas audible. Sentí algo fracturarse más profundo dentro de mí, no la rotura afilada de antes, sino una grieta lenta que se ensanchaba y no tenía dónde esconderse. «¿Sabe dónde estás?», susurré. Secó sus lágrimas con dedos temblorosos. «Aún lo amo», dijo. «Me odio por eso. Pero lo hago». Le acaricié el cabello sintiendo la impotencia de una madre viendo a una niña aferrarse a lo que la lastimaba. Su duelo se empapó en mi hombro cálido y tembloroso. En ese momento, una verdad surgió tan clara que dolió. Salí del hospital. Cuando Marisol finalmente cayó en un sueño exhausto, sus dedos aún curvados alrededor de los pañuelos que había aferrado por horas. Mi cuerpo se sentía hueco, sacudido por demasiadas verdades, golpeando a la vez. Afuera la luz de la mañana sobre Avenida Insurgentes parecía lavada, casi quebradiza. Manejé directo al departamento de Miguel, porque si esperaba una hora más, mi enojo se calcificaría en algo que no podría tragar. Abrió la puerta en pants, y con un entrecejo molesto, como si lo que se hubiera interrumpido en algo levemente inconveniente, en lugar de un desastre que ayudó a crear. «Mamá, ¿por qué estás aquí?», murmuró. Lo empujé para pasar. «¿Por qué no estuvo allí?», exigí. «¿Por qué mi hijo no vino al hospital cuando su esposa luchaba por mantener vivo a su niño?». Su mandíbula se tensó. Tenía dolor de cabeza y no quería lidiar con su drama. Lo miré fijamente. «¿Drama? Miguel perdió al bebé». Se encogió de hombros como si le hubiera dicho que podría llover después. «Bueno, ¿de quién es la culpa?». «Es ella la que se niega a escuchar». Mi aliento se atoró en mi pecho. Estaba congelándose bajo la lluvia porque tú la pusiste allí. Le dije que tomara un momento para pensar. Corrigió. Ella exageró. «Cerraste la puerta con llave», dije afiladamente. «Eso no es cerrar con llave. Es prevenir un berrinche». Cruzó los brazos. «Mamá, sabes lo emocional que se pone. Un minuto llora por su ropa. Al siguiente me culpa por no entender. Intento enseñarle estabilidad». «¿Con castigo?». Mis manos temblaron. «Con humillación. Es disciplina», dijo como explicando un concepto básico. «El matrimonio necesita estructura». Creció sin ninguna. «La ayudo». Retrocedí sacudida por lo calmado que lo decía. Me contó sobre el vestido. 500 pesos que ahorró sola. Puso los ojos en blanco. Y lo desperdició en algo inútil. Le dije que planeamos para el bebé. «No puede gastar dinero como quiera». Tragué con fuerza. «Ya no hay bebé». No se inmutó. Ni un parpadeo. «Y eso», dijo, «es porque dejó que sus emociones la dominaran. Las embarazadas deben descansar, no correr comprando tonterías y empezando peleas». Un calor afilado ardió bajo mis costillas. Estaba aterrorizada, Miguel. «Pensó que te enojarías». «Pues lo estaba», dijo simplemente. «¿Y sabe por qué? No recompensas mal comportamiento con simpatía». Cubrí mi boca para detener el sonido subiendo en mi garganta. Amaba a ese niño. Habría hecho cualquier cosa por protegerlo. Y sin embargo no lo hizo, replicó. Su tono plano me cortó. Esto no era duelo o shock. Era convicción fría, recta y venenosa. «Miguel», susurré. «¿Te escuchas?». Exhaló afiladamente. «Mamá, deja de interferir.
Siempre me socavas. Lo hiciste cuando era niño. Lo haces ahora. Soy el cabeza de mi hogar. Si Marisol quiere seguir casada, debe aprender a comportarse. Y tú debes dejarme manejar a mi esposa. Mi visión se nubló con lágrimas que me negué a dejar caer. ¿Manejarla? Se apoyó en el mostrador indiferente. ¿Sabes a qué me refiero? Sentí algo dentro de mí fracturarse limpio y final. Te crié para que fueras amable, dije suavemente. No corrigió. Me criaste para ser débil. Abuela lo arregló. Retrocedí un paso. Agarró la puerta. Terminé esta conversación. No vengas a mi casa sin avisar de nuevo. Cuando la puerta se cerró de golpe, el eco rebotó por el pasillo y hasta la calle. Caminé de vueltas a mi auto con piernas temblando el tráfico en Avenida Insurgentes, emborronándose en ruido sin sentido. Mis manos no se cerraron alrededor del volante al principio. Sus palabras se repetían en mi mente, cada una más fría que la anterior. Manejé a casa desde el departamento de Miguel con mi pulso aún temblando en mis muñecas. Cada palabra que dijo se repetía en mi cabeza, cada una más fría, más dura, más deliberada que la anterior. Cuando entré al driveway me senté dentro del auto por un largo momento, aferrando el volante como una persona aferra el borde de un acantilado. Un toque en la ventana me sobresaltó. Me volví para ver al señor Antonio, mi vecino por casi 10 años, parado al lado del auto, en su chaqueta gastada, cejas fruncidas, con preocupación. Honoria dijo en cuanto abrí la puerta. «Necesito hablar contigo». Su tono me dijo que no era sobre el jardín o un paquete entregado mal. Miró alrededor de la calle antes de continuar. «Ven adentro», urgió. Lo seguí a través de su patio, mis pasos inestables. Adentro me llevó directo a una pequeña oficina donde un monitor brillaba tenuemente en el escritorio. «Instalé un nuevo sistema de cámaras el mes pasado», dijo. «Cubre todo mi frente y lateral». No me di cuenta. Capturó más que mi propiedad. Hizo clic en un archivo. La pantalla se abrió a un patio oscuro, el de Miguel. La lluvia martilleaba en líneas inclinadas a través del cuadro. Y allí, pequeña y temblando, estaba Marisol. Mi aliento dejó mi cuerpo. Estaba de rodillas, el vestido pegado a su cuerpo como pétalos mojados. Temblaba violentamente, abrazándose, cabeza inclinada. La marca de tiempo coincidía exactamente con la noche. Detrás de ella, a través de la ventana, la luz parpadeaba. Gente se movía. Vasos se levantaban. La risa crecía. Nadie abrió la puerta. Nadie miró afuera. Excepto el momento en que Leonor cruzó la ventana, vaso de vino en mano. Se detuvo. Miró hacia el patio. Luego se volvió. Mi mano voló a mi boca. «Vi parte en vivo», dijo el señor Antonio en voz baja. Al principio pensé que se resbaló. Pero cuando no se levantó... Seguí mirando. Hizo clic adelante. El footage mostró mi llegada, cómo corrí a su lado, cómo envolví mi abrigo alrededor de ella, cómo la medio llevé hacia la puerta. Luego la cámara capturó algo más. Miguel parado en la ventana mirándonos. Sin moverse, sin ayudar, simplemente mirando. Me hundí en la silla más cercana. «Honoria», dijo el señor Antonio gentilmente, «no quiero meterme, pero esto está mal. Cualquiera lo ve». Su voz vaciló ligeramente como si ni él pudiera creer lo que había presenciado. Pensé, tal vez deberías tener esto. Alcanzó un cajón y sacó un pequeño pendrive plateado. Es la grabación completa. Desde el momento en que salió hasta que te fuiste con ella. Miré el pendrive en su palma. Parecía imposiblemente pequeño para lo que contenía. «No sé qué planeas hacer», continuó suavemente, «pero sea lo que sea, no deberías enfrentarlo sola». Mis dedos temblaron al tomarlo. «Gracias», susurré. «No tienes idea de lo que significa». «Sí, la tengo», dijo. «Yo también tengo una hija». La habitación se sintió de repente más fría. El peso del pendrive presionó en mi mano como un latido. Me puse de pie despacio. Mi voz apenas se sostuvo. Esto podría ser lo que la protege, o la cosa que termina la última pieza del niño que una vez conocí.
Al salir a la mañana gris, el pensamiento se apretó en mi pecho. Beatriz López estudió el footage 3 veces sin hablar. Tenía el tipo de rostro que no revelaba nada, ojos afilados, manos firmes, postura tallada de certeza. Cuando finalmente cerró la laptop, dobló sus dedos como sellando un veredicto. Esto es evidencia de negligencia intencional, dijo. Posiblemente negligencia criminal y abuso emocional. Podemos demandar inmediatamente. Exhalé temblorosa. Solo quiero proteger a Marisol. Lo harás, replicó Beatriz. Pero entiende, Leonor no se quedará callada. Mujeres como ella solo saben atacar. Tenía razón, porque a la mañana siguiente el contraataque comenzó. Salí a recoger el correo y encontré a la señora Ramírez de enfrente, fingiendo no mirarme. Susurró algo a otra vecina y ambas me miraron con lástima, bordeada de sospecha. Cuando abrí mi teléfono, los mensajes llegaron en oleada. Oí que Marisol fue hospitalizada de nuevo. ¿Está bien mentalmente? Honoria, alguien dijo que imaginó el embarazo. ¿Es cierto? Lo siento mucho por lo que estás pasando. Leonor dice que el estrés la hizo inestable. ¡Inestable! Imaginó el embarazo. Mis manos se apretaron alrededor del teléfono hasta que dolieron los dedos. Beatriz llamó al mediodía. Leonor se mueve rápido, dijo. Llama a cualquiera que piense que puede esparcir su versión. Según ella, Marisol tuvo un episodio delirante. Pinta el aborto como una mentira inventada por atención. La está destruyendo, susurré. No corrigió Beatriz, lo intenta. Pero no la dejaremos. Quería creerle. Pero cada hora traía otra grieta en la fundación alrededor de nosotras. Una compañera de trabajo me escribió. Leonor dijo que Marisol siempre ha sido frágil. ¿Estás segura de que presionar cargos no empeorará las cosas? Y luego Miguel llamó. No preguntó por Marisol. No preguntó por el aborto. Su voz llevaba la confianza de alguien que creía haber ganado ya. Mamá, oí que contrataste un abogado. Dijo. Es innecesario. Marisol necesita descanso, no demandas. Leonor les dice a todos la verdad. Mi pecho se apretó. La verdad, que imaginó su embarazo, que se puso en peligro por atención. Dudó solo un segundo. La gente exagera, pero el punto es inestable. Lo sabes. Pasaste una noche con ella y lloró todo el tiempo. Eso no es normal. Lloró porque perdió a su hijo Miguel. Suspiró fuerte. Mamá, deja el drama. Si empujas esto, la harás peor. Cuando no respondí, continuó voz endureciéndose. Deja al abogado. Leonor manejará las cosas. Siempre lo hace. Ya lo hace, dije en voz baja. Ese es el problema. Su tono se agudizó. No conviertas esto en guerra. Tú lo hiciste cuando dejaste a tu esposa sola bajo la lluvia. Un largo silencio. Luego colgó. Miré la pantalla muerta sintiendo la presión de algo apretándose alrededor de nosotras. Leonor tomaba control de la historia antes de que Marisol tuviera fuerza para pararse. Y la gente escuchaba. Esa tarde Beatriz pasó por mi casa un montón de documentos bajo el brazo. Nos movemos ahora, dijo. Antes de que Leonor cemente su versión. Su convicción me estabilizó por un momento. Pero al seguirla a la mesa, la pregunta pulsó baja en mi pecho pesada. Irreal. Regresé a casa del hospital cerca de la medianoche, llevando una carpeta de documentos médicos actualizados de Marisol y el último resto de fuerza que me quedaba. Beatriz me había advertido antes que las cosas podrían escalar, pero me dije que Leonor se limitaría a rumores y manipulación no... Esto. La casa se sintió mal en cuanto abrí la puerta. Una corriente tenue se movió por el pasillo rozando mis piernas. Había cerrado cada cerrojo antes de salir. Siempre lo hacía. Mi mano hovered sobre el interruptor de luz, y cuando la habitación se iluminó, mi aliento se atoró. Los cajones de la sala estaban abiertos. No volcados, abiertos. Cuidadosamente. Deliberadamente. Alguien había estado dentro de mi casa con suficiente tiempo y confianza para buscar todo sin prisa.
Avancé despacio. ¿Hay alguien aquí? Mi voz sonaba demasiado pequeña en mi propia casa, tragada por el silencio antinatural. Revisé la cocina, nada fuera de lugar. El comedor, sillas intactas. Pero al llegar a mi dormitorio, la verdad me sacó el aire de los pulmones. La puerta de mi closet estaba abierta de par en par. Mi joyero intacto. Mi bolso yacía prolijamente en la cama. Pero la caja de cartón de archivos donde había guardado cada documento que Beatriz me dijo almacenar estaba vacía. Desaparecido. Cada forma médica, cada nota, cada captura impresa de mensajes de Leonor y el pendrive plateado. Mis piernas se debilitaron. Me apoyé en la mesita de noche mientras un temblor me recorría. Esto no era un robo, era un mensaje. Mi teléfono se deslizó de mi mano la primera vez que intenté marcar a Beatriz. Forcé mis dedos quietos y lo intenté de nuevo. Contestó al instante. Honoria. Estuvieron aquí, respiré. Alguien entró a mi casa. Su voz se agudizó. ¿Estás segura? ¿Hay alguien adentro ahora? No. Pero Beatriz, los documentos se fueron. Todos. Y el pendrive. Un silencio pesado. Luego. No toques nada. Voy hacia ti. Ahora mismo. Antes de colgar, su tono cambió bajo y cierto. Esto fue intencional. Me senté en el borde de mi cama mirando la caja vacía. Mi mente corrió por rostros. ¿Miguel? Leonor. Alguien contratado por ellos. Quien fuera sabía exactamente qué buscar. Exactamente dónde lo guardaba. Otro recuerdo surgió Miguel diciéndome que dejara de interferir, advirtiéndome no escalar cosas. Un escalofrío frío subió por mi espina. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez un voicemail de un número desconocido. Lo reproduje. Una voz de mujer llenó la vaca habitación suave como mármol pulido. Honoria, querida, oí que estás causando revuelo. Hazte un favor y retrocede. No quieres hacer las cosas más duras para Marisol. O para ti, Leonor. Sentí algo en mi pecho retorcerse con una mezcla de indignación y temor. No solo había violado mi casa, quería que supiera que era ella. Un toque suave en la puerta principal me hizo saltar. Casi colapsé hasta que oí la voz de Beatriz. «Soy yo». Entró, miró alrededor y exhaló apretado. Vinieron por la evidencia. «Tienen miedo, Honoria. Eso significa que nos acercábamos. No puedo protegerla si siguen haciendo esto». Susurré. «Puedes», dijo firmemente. «Pero debemos ser más listos, más cuidadosos y mucho más rápidos». Se arrodilló al lado de la caja, su expresión endureciéndose en acero. «Esto no es solo Leonor. Quien entra a una casa sin miedo a ser atrapado tiene recursos más profundos». Sus siguientes palabras me helaron. Están dispuestos a cruzar líneas que la mayoría nunca consideraría. Me hundí en la silla más cercana, manos temblando. No dormí después del allanamiento. Me senté en el sofá con todas las luces encendidas, escuchando pasos que nunca llegaron. Cuando el amanecer finalmente se arrastró por las ventanas, me sentí más vieja, no por la noche misma, sino por la realización de que ya no reconocía a la familia atada a mi nombre. A las 7 de la mañana mi teléfono vibró. Número desconocido. Por un momento me congelé esperando la voz de Leonor de nuevo. En cambio, Honoria, por favor, no cuelgues. Soy Isabel. Isabel, la hermana menor de Miguel, hija de Leonor. La callada que siempre entraba a las habitaciones como una sombra. Necesito hablar contigo. No por teléfono. Por favor, encuéntrame. Te mando la ubicación. Antes de que pudiera responder un segundo mensaje, apareció con una dirección en calle Madero, una cafetería pequeña escondida detrás de una fila de tiendas de antigüedades. Debería de haber sentido sospecha, pero algo en su primer mensaje pequeño, desesperado, cortó directo mi fatiga. Llegué temprano y elegí una mesa al fondo. Mi corazón latía con cada persona que entraba. Cuando la puerta se abrió de nuevo, Isabel entró.
Su capucha estaba baja, ojos escaneando la habitación en la habitación con la precisión nerviosa de alguien esperando peligro. Cuando me vio, sus hombros cayeron con alivio. Se deslizó en el asiento frente a mí, dedos retorciéndose unos con otros. «Gracias por venir», murmuró. «Isabel, ¿qué pasa? ¿Por qué contactarme así?» Porque susurró. «Si mi madre supiera que estoy aquí, me destruiría». Me incliné adelante. «¿Envió a alguien a mi casa?» Los labios de Isabel se apretaron. Sí. La palabra sola me golpeó como un golpe. Le dijo a Miguel que necesitaba limpiar el desorden. Dijo Isabel en voz baja, pero él se negó. Dijo que era su responsabilidad porque ella dejó que las cosas se salieran de control. Así que contrató a alguien de confianza, alguien que ha hecho favores antes. Presioné una mano en mi pecho. «Todos los documentos, el pendrive, se fueron», confirmó Isabel. «Y mamá está convencida de que te has superado. ¿Por qué me dices esto?» Mi voz se quebró. «No me debes nada». Sus ojos se levantaron entonces y vi algo crudo parpadear detrás. «Le debo la verdad a Marisol. Y a mí misma». Un silencio se asentó entre nosotras antes de que continuara. «La vi esa noche», susurró Isabel. «A través de mi ventana. La vi arrodillada bajo la lluvia». Presioné mis manos contra el vidrio queriendo salir, pero mi madre cerró mi dormitorio con llave desde afuera. Mi aliento falló. «Te encerró», dijo, «que interferiría». Su voz tembló. Grité para que parara. Le supliqué que dejara entrar a Marisol. Me dijo que las esposas deben aprender su lugar, y si Marisol lloraba lo suficiente, tal vez entendería la disciplina. Mis dedos se apretaron en el borde de la mesa. «Isabel, ¿por qué no me dijiste antes?» Su rostro se arrugó. «Porque me criaron creyendo que la palabra de mi madre es ley. Pasé mi vida entera oyendo que la lealtad significa silencio. Pero ver a Marisol caer hacia adelante sobre las piedras, supe que no podría vivir conmigo si me quedaba callada». Alcanzó su bolso entonces, sacando un pequeño pendrive negro. Mi pulso se aceleró. Antes de que Miguel alardeara a mamá que había destruido la evidencia, «Me colé en su estudio», dijo Isabel. Mantuvo el pendrive original en un cajón sin llave, hasta que pudiera copiar los archivos por seguridad. Hice otra copia antes de que lo usara. Lo empujó hacia mí. Mi garganta se apretó. «Isabel, esto podría ponerte en peligro». «Lo sé». Apartó su cabello con dedos temblorosos. «Pero si mamá y Miguel entierran la verdad, seguirán lastimando gente. Mi padre solía lastimar a mi madre, y ella aprendió a lastimarnos de vuelta. Miguel creció creyendo que tenía poder sobre las mujeres. Marisol no es la primera castigada por desobediencia». La miré. La habitación pareció oscurecerse en los bordes. «Mi padre», susurré. «Yo nunca supe». «Nadie lo sabe», dijo. «Mamá escondía los moretones bajo pañuelos. Nos enseñó que la amabilidad es debilidad». Le creí hasta ahora. Tragó con fuerza. «Miguel piensa que es intocable porque mamá lo protegerá a cualquier costo. Pero no puedo vivir más en ese mundo». Alcancé a través de la mesa y tomé su mano. Estaba helada. «Eres valiente», dije suavemente. «Más valiente de lo que sabes». Lágrimas rodaron por sus mejillas. «Estoy aterrorizada, Honoria. Pero prefiero estar aterrorizada y honesta que segura y cómplice». Deslicé el pendrive en mi bolso con reverencia. «Esto ayudará a Marisol. Has hecho algo extraordinario». Isabel asintió despacio, secando sus mejillas. «Por favor, prométeme que lo usarás. No dejes que lo tuerzan. No dejes que ganen. Lo prometo». Se puso de pie entonces, subiendo su capucha de nuevo. Por un momento pareció tan joven, tan desgarradoramente vulnerable, que me dolió el pecho. «No puedo volver a esa casa», susurró. «Nunca». «Entonces no lo harás», dije. «No sola». Me dio una sonrisa temblorosa antes de salir a la mañana gris.
La vi desaparecer por calle Madero, una figura pequeña finalmente, eligiendo su propia dirección, después de una vida de ser jalada por hilos. Por un largo tiempo me quedé sentada sosteniendo el calor dejado en la silla frente a mí. Una hija criada en miedo había entrado a la verdad. Y la verdad cambiaría todo. Pero al caminar a mi auto, un pensamiento se asentó pesadamente dentro de mí. Llevé el nuevo pendrive directo del café a la oficina de Beatriz. No llamé antes. Entré con mi abrigo medio abotonado y mi corazón latiendo como tratando de escapar de mi pecho. Beatriz levantó la vista de un montón de archivos. Honoria puso el pendrive en su escritorio con más fuerza de la intencionada. Isabel hizo una copia. Arriesgó todo para traérmelo. Los ojos de Beatriz se agudizaron. Isabel, hija de Leonor, dije. Vio todo. Estaba encerrada en su habitación mientras Marisol estaba bajo la lluvia. Por primera vez desde que la conocí, la compostura de Beatriz se quebró. Siéntate, dijo. Cuéntame todo. Le conté sobre Isabel, sobre la puerta cerrada, sobre cómo sus manos temblaron al empujar el pendrive a través de la mesa. Beatriz lo conectó a su laptop. Vimos el video juntas de nuevo, esta vez con el conocimiento de que una chica criada dentro de esa casa había elegido exponerla. Cuando la pantalla finalmente se oscureció, Beatriz exhaló. Esto cambia todo el panorama. Video más un testigo de su lado. Se reclinó. No pueden enterrar esto con rumores ya. Tomó su teléfono. Es hora de que el público vea lo que hicieron. Público. ¿Repetí? Tengo un contacto, dijo. Periodista investigativo, cuidadoso, minucioso, y no le teme a familias como los Hale. Marcó. Miguel, soy Beatriz. Tengo algo que necesitas ver. 2 días después, la historia salió en vivo. El titular apareció primero en un sitio de noticias local importante. Mujer embarazada dejada arrodillada. Bajo tormenta por familia de esposo. Muestra evidencia. Debajo había una imagen borrosa fija de Marisol en el patio lluvia, cortando el cuadro su cuerpo encorvado. Mi teléfono vibró sin parar. Honoria. Es sobre Marisol, vi el video. No puedo creer que alguien haga eso. Es realmente Miguel. El artículo lo expuso todo el footage, la línea de tiempo, los registros médicos que Beatriz había asegurado directamente del sistema hospitalario, confirmando el embarazo y el aborto causado por hipotermia. La identidad de Marisol estaba protegida, pero la gente que nos conocía podía ver a través del velo delgado. Al mediodía la historia fue recogida por outlets nacionales. En línea extraños argumentaban en secciones de comentarios. Algunos la defendían. Algunos la cuestionaban. Pero el video no le importaban opiniones. Mostraba exactamente lo que mostraba. Estaba sentada en el hospital con Marisol cuando una enfermera entró corriendo sin aliento. ¿Han visto las noticias? Marisol levantó la vista a ojos cautelosos. Es sobre nosotras. Dudé, luego asentí. Beatriz pensó que te protegería. Expone lo que hicieron. Tragó. Entonces todos saben ahora. Sí, dije. Todos saben. Sus dedos se apretaron en la manta. Tal vez eso sea mejor que sentirse invisible. En la tarde Beatriz llamó de nuevo. Miguel da una declaración, dijo. Leonor debe haberlo empujado. Piensan que pueden girarlo. Mi pecho se apretó. ¿Dónde afuera de su casa? Reporteros ya se reúnen. Enciende cualquier canal. Fui al pequeño televisor montado alto en la pared del hospital. Con unos botones la pantalla se llenó con la imagen del patio delantero de Leonor. Micrófonos abarrotaban la reja de hierro forjado. La casa de los Hale se erguía detrás prolija y pulida. Luego Miguel salió. Llevaba un traje oscuro que no le sentaba bien en los hombros, como si hubiera prestado la idea de respetabilidad de alguien más. Su cabello estaba peinado hacia atrás demasiado cuidado. Leonor estaba detrás, brazo enganchado en el suyo, su rostro, una máscara apretada. Un reportero gritó. «Señor Hale,
¿Dejó a su esposa embarazada fuera durante una tormenta? Miguel levantó las manos en un gesto practicado. «Ha habido un malentendido», dijo voz alta y clara. «Mi esposa ha luchado con problemas emocionales por algún tiempo. Esa noche tuvo un episodio. Intentábamos ayudarla. El video ha sido editado de manera que parece negligencia, pero no es lo que pasó». Detrás de él, Leonor asintió solemnemente como confirmando su mentira. Otro reportero llamó. «Registros médicos confirman un embarazo y aborto por hipotermia». «Dice que eso es fabricado». La mandíbula de Miguel se tensó por un segundo. «Digo que mi esposa tiene historia de imaginar peores escenarios. Creyó que estaba embarazada. Creyó que perdió un bebé. Jugamos juntos esperando estabilizarla. En la cama detrás de mí, Marisol soltó un ruido estrangulado. Me llama delirante. Mis manos se cerraron en puños. Los reporteros se movieron el tono en el patio cambiando. Uno levantó la voz. ¿Acusa al hospital de falsificar registros? Miguel empezó a serihablar, pero Leonor puso una mano en su brazo. Solo decimos que haya habido confusión, interrumpió. Esta familia ha pasado por mucho. Pedimos compasión al público. En el fondo de la pantalla un ticker de noticias rodó. Última hora hospital. Confirma autenticidad de registros en caso alegado de negligencia. La voz de Beatriz vino por mi teléfono de nuevo, estable y cortante. Miguel acaba de liberar la documentación completa, incluyendo firma del médico. Miguel no lo sabía cuando salió. En televisión otro reportero gritó. El hospital confirmó que los registros son reales. ¿Quiere ajustar su declaración, señor Hale? Un parpadeo de pánico cruzó el rostro de Miguel. Miró atrás a Leonor. Por primera vez en cámara su compostura se fracturó. Sus dedos se clavaron en su brazo. Fuimos mal informados, tartamudeó Miguel. No me di cuenta. ¿Cerró la puerta a su esposa?, gritó alguien más. Las preguntas vinieron más rápido ahora superponiéndose. ¿Por qué jugaba videojuegos mientras ella se arrodillaba bajo la lluvia? ¿Por qué nadie abrió la puerta? ¿Por qué su hermana fue vista llorando en una ventana de arriba? Miguel trató de hablar sobre ellas, pero las palabras se enredaron. Miró directo a la cámara y por un momento vi algo crudo. Un hombre realizando que el guión que había ensayado ya no coincidía con el mundo frente a él. Se volvió abruptamente y empujó de vuelta a través de la reja. Un reportero llamó su nombre de nuevo, pero la puerta se cerró de golpe detrás. Leonor remained afuera un momento más, expresión rompiéndose en algo cercano a furia antes de seguirlo. La cámara zoom en la puerta cerrada. El sonido de preguntas gritadas se desvaneció. Apagué el televisor. En la quieta habitación del hospital, Marisol miraba la pantalla oscura a ojos anchos y húmedos. Intentó borrarme, dijo suavemente. Y ahora todos lo vieron fallar. Me senté a su lado, el eco de las voces de los reporteros, aún resonando en mis oídos. Cuando una persona construye su vida en mentiras, llega un momento en que no hay dónde esconderse más. Podía sentir ese momento cerrándose alrededor de Miguel, ahora apretado como un puño. El juzgado olía tenuemente a papel y desinfectante, una mezcla extraña de burocracia y finales. Me senté con Marisol en nuestra mesa, Beatriz a nuestro lado, su postura recta e inamovible. Al otro lado del pasillo, Miguel ajustó su corbata con dedos rígidos. Leonor se sentó detrás de él, su rostro sostenido en lugar como una máscara esculpida. Cuando el juez entró, todos se pusieron de pie. Mis rodillas apenas me sostuvieron. Los procedimientos comenzaron con formalidades rutinarias, pero mi corazón no se asentó hasta que Beatriz se paró. Su señoría dijo: «Solicitamos que la corte admita evidencia crítica de video». Un murmullo recorrió la sala. Los hombros de Miguel se tensaron. El video apareció en el monitor grande, granoso, pero inconfundiblemente condenatorio. Lluvia cortando abajo. Marisol arrodillada temblando. La ventana iluminada detrás donde siluetas se movían riendo, viviendo como si ella no colapsara afuera.
Sentí a Marisol estremecerse. Cubrí su mano con la mía. En pantalla el momento de mi llegada se reprodujo mi cuerpo cayendo de rodillas, levantándola pateando la puerta abierta. La sala estaba silenciosa excepto por el zumbido tenue de los altavoces. Cuando el video terminó, el juez se inclinó adelante. Señor Hale, disputa la autenticidad de esta evidencia. Miguel aclaró su garganta. No muestra todo. Ella eligió salir. Beatriz se levantó suavemente. La puerta estaba cerrada con llave, su señoría. Lo demostraremos a través de testimonio de testigo. El juez asintió. Proceda. El alguacil abrió una puerta lateral. Llamen a Isabel Hale al estrado. La espina de Leonor se enderezó su mano apretando el reposabrazos. Miguel se volvió afiladamente hacia su hermana, rostro palideciendo. Isabel se acercó al estrado con pasos temblorosos, pero levantó la barbilla con resolución callada. Después de jurar, Beatriz se acercó. Señorita Hale, presenció eventos en la noche en cuestión. Isabel asintió. Sí. Vi a Marisol arrodillada bajo la lluvia. Intenté llegar a ella. Mi madre cerró mi dormitorio con llave desde afuera para detenerme. Un jadeo colectivo barrió la sala. Miguel se levantó de golpe. Isabel, siéntese. Señor Hale, ordenó el juez. La voz de Isabel tembló, pero no se quebró. Oí a mi hermano decir que necesitaba aprender una lección. Oí a mi madre decir que la disciplina la haría una esposa adecuada. Les supliqué que pararan. La máscara de Leonor se quebró, miedo, luego furia parpadeando en sus ojos. Beatriz se acercó más. Señorita Hale, ¿por qué sale adelante ahora? Las manos de Isabel se apretaron. Porque Marisol perdió a su bebé. Y porque no puedo seguir viviendo por las reglas de mi madre. Miró a Miguel entonces desgarrada. La lastimaste. Podrías haberla matado. La mandíbula de Miguel se apretó. Estás torciendo todo. Siempre fuiste débil. Basta, ladró el juez. Señorita Hale puede bajar. Isabel pasó a su madre. Leonor volvió el rostro. Beatriz continuó. Su señoría, también tenemos registros médicos confirmando el embarazo y aborto por hipotermia, así como la línea de tiempo correlacionando con los eventos en el video. El abogado de Miguel se apresuró a objetar, pero el juez lo cortó. Denegado. Continué. Beatriz presentó cada documento metódicamente, su voz estable y quirúrgica. Al final Miguel parecía encogerse dentro de su traje. Luego el juez habló. Señor Hale, su testimonio ha cambiado repetidamente durante estos procedimientos. Su justificación de disciplina no es legal ni humana. La evidencia, incluyendo documentación de video y testimonio de su propia hermana, demuestra un patrón de comportamiento coercitivo, resultando en daño severo. La boca de Miguel se abrió, pero no salió sonido. El juez se volvió a Marisol. La corte otorga su petición de divorcio efectivo inmediatamente. Una orden de restricción permanecerá por 1 año sujeta a extensión. El señor Hale asistirá a consejería obligatoria y pagará daños por el daño psicológico y físico infligido. Un rumor de susurros llenó la sala. Miguel finalmente encontró su voz. Mamá, di algo. Lo miré. Mi hijo. El niño que una vez lloró por una polilla muerta. El hombre que dejó a su esposa embarazada bajo la lluvia. El duelo presionó mi pecho hasta que apenas podía respirar. Estoy aquí, susurré. Pero no puedo salvarte de lo que elegiste. Su rostro se torció. No en remordimiento, sino incredulidad. Como si nunca hubiera imaginado un mundo donde las consecuencias se aplicaran a él. El mazo del juez bajó fuerte ecoando por la sala silenciosa. Marisol exhaló un aliento tembloroso, lágrimas resbalando por sus mejillas, no de alivio, sino de liberación. Vi a mi hijo bajar la cabeza mientras oficiales se acercaban. Sus hombros cayeron. Todo su cuerpo pareció doblarse hacia adentro. Parecía de repente pequeño, perdido. No había victoria en ello. Solo el dolor hueco de una madre realizando que la justicia se había entregado
pero nada se había sanado. Mientras lo llevaban la pregunta, se apretó en mi pecho pesada y no dicha. La sala de detención era pequeña, cuadrada y lavada en una luz amarilla tenue. Miguel se sentó al otro lado del vidrio grueso, sus manos esposadas flojamente frente a él. Parecía cansado, más viejo casi, pero en cuanto me vio, un parpadeo de irritación cruzó su rostro en lugar de alivio. Tomé el teléfono. Él levantó el suyo despacio como si lo hubiera forzado a la conversación. Mamá murmuró. No tenías que venir. Tenía que, dije. Porque necesitaba ver a mi hijo. Y necesitaba oír algo de él. Se burló suavemente. Déjame adivinar. Una disculpa. Quería saber si entiendes qué pasó, corregí. Si alguna parte de ti ve el daño que causaste. Se reclinó, hombros cayendo. Ya le dije a la corte. Intentaba ayudarla. Ella lo infló todo. Tú también. Mi agarre en el teléfono se apretó. Miguel, un niño, murió. Sus ojos no se suavizaron. Eso no fue mi culpa. Si no hubiera sido tan dramática, para. Mi voz se quebró. Cerraste la puerta a tu esposa embarazada en una tormenta. La dejaste allí mientras jugabas. Se encogió de hombros. Debería haber escuchado. Las acciones tienen consecuencias. Las palabras aterrizaron como golpes. Cada esperanza que llevé a la sala comenzó a adelgazarse, deshilacharse. Miguel, susurré. Hablas como solía tu abuela. Como si el control fuera amor. Al menos abuela entendía estructura, replicó. Tú siempre fuiste débil. Por eso crecí confundido. Por eso cometí errores. La acusación me aturdió. ¿Piensas que esto pasó porque fui demasiado gentil, porque nunca me respaldaste? Dijo. Nunca me dijiste que tenía razón. Cerré los ojos brevemente, estabilizándome. No tenías razón, Miguel. Y no podía decirte eso sin perderte. Parece que te perdí de todos modos. Su rostro se endureció. Si no hubieras interferido nada de esto, habría explotado. Te pusiste de su lado. No dije. Me puse del lado de la verdad. Sacudió la cabeza, labios apretados. Eliges a ella sobre tu propio hijo. Sentí algo dentro de mí aflojarse, algo que se había aferrado a la esperanza por demasiado tiempo. Elijo lo decente. Dije en voz baja. Elijo la parte de ti que una vez creí aún existía. No dijo nada. Puse mi mano contra el vidrio. No levantó la suya. Por primera vez entendí que podía amar a mi hijo y a un ser impotente para salvarlo. Que la crueldad, una vez elegida, construye sus propias paredes. Bajé el teléfono y me puse de pie. Al alejarme, la pregunta que llevaba no era para él, era para el espacio vacío que dejó atrás. ¿Cómo lloras a alguien que aún respira? Marisol se mudó a mi casa un domingo por la mañana, llevando solo 2 bolsas y una manta que había tejido durante las primeras semanas de su embarazo. Las puso gentilmente en la sala, casi apologéticamente, como si ocupar espacio fuera un crimen por el que podría ser castigada. No tienes que pedir permiso para respirar aquí, le dije. Asintió, ojos bajos. Solo no quiero ser una carga. No lo eres, dije firmemente. No ahora. Nunca. Por primera vez en días un pequeño calor parpadeó en su rostro. Caímos en un ritmo rápido, callado al principio, luego reconfortante. Cociné desayuno mientras ella doblaba ropa. Me acompañaba en caminatas alrededor de la cuadra, sus pasos lentos, pero más estables cada día. El doctor recomendó consejería por duelo, y ella aceptó con una valentía excitante que admiré. Una tarde, mientras se sentaba en el sofá tejiendo una bufanda gris suave, dijo: recuerdo pensar que la lluvia nunca pararía esa noche. Ahora, cuando la oigo en el techo, ya no me asusta. Me senté a su lado. La lluvia puede significar cosas diferentes dependiendo de dónde estés parada. Apoyó su cabeza en mi hombro. Gracias por darme un lugar donde pararme. Más tarde esa semana Isabel visitó. Llegó con un pequeño bolso y ojos aún magullados por noches sin dormir, pero se llevaba con una nueva determinación. Encontré una habitación cerca de Insurgentes, dijo.
Una amiga de la escuela me deja quedarme hasta que resuelva las cosas. Estoy orgullosa de ti, le dije. Pero si alguna vez necesitas una cama, una comida o un momento de quietud, esta casa está abierta para ti también. La voz de Isabel tembló. Nunca he tomado una decisión tan grande sin la voz de mi madre en mi oído. Y la sobreviviste, dije. Así comienzan las nuevas vidas. Las tres compartimos té en la cocina, una paz frágil, pero esperanzadora, asentándose sobre nosotras. Cuando Isabel finalmente se paró para irse, Marisol la abrazó por primera vez. Se aferraron más de lo esperado. Después de que se fue, Marisol Lingeret cerca de la ventana mirando la llovizna, emborronar las luces de la calle. ¿Sabes?, murmuró, ya no duele de la misma manera. —¿Que no pregunté? La lluvia dijo. Solía recordarme todo lo que perdí. Ahora me recuerda que viví. Alcancé su mano. Sus dedos se curvaron en los míos pequeños cálidos estables. Afuera la tormenta pasó. El sonido del agua se suavizó en algo casi gentil como una promesa, en lugar de una advertencia. Nos quedamos allí juntas dejando que el momento se asentara, dejando que el silencio se convirtiera en algo nuevo. La sanación es lenta, irregular, imperfecta, pero a veces comienza en el lugar más simple, una casa donde nadie tiene que arrodillarse. Y me pregunté mientras la lluvia se calmaba en silencio. La primavera llegó calladamente, tan gentilmente, que casi no noté cómo el mundo había cambiado. Marisol, sin embargo, había cambiado de maneras que ninguna estación podía esconder. Se paraba más recta, ahora hablaba con una confianza pequeña pero creciente, y se movía por cada día con un propósito que ella misma había elegido. El propósito se reveló en una mañana brillante, cuando colocó un papel doblado frente a mí. «Firme el arrendamiento», dijo, mejillas sonrojadas de emoción. «La boutique abre en 2 meses». Desdoblé el papel y leí el nombre en la cima, Segunda oportunidad maternidad. Mi garganta se apretó. «¿Tú hiciste esto?», susurré. No corrigió. Sobreviví, y sobrevivir creó espacio para el resto. Las semanas siguientes se convirtieron en un remolino de planeación, ordenar telas, elegir colores de pintura y diseñar la primera vitrina. Me mostró los bocetos una noche en la mesa de la cocina, vestidos de algodón suave, líneas gentiles, ropa destinada a hacer que las mujeres se sientan seguras en su propia piel. Dijo señalando un vestido wrap gris azulado. Es el que me dijo que no merecía. Así que hice una versión mejor. Nadie me lo quita de nuevo. Alcancé a través de la mesa y toqué su mano. «Estoy orgullosa de ti, Marisol». Sonrió. No la sonrisa cuidadosa y callada que una vez llevaba, sino una con luz real detrás. El día de apertura llegó a principios del verano. La boutique era pequeña, pero el aire adentro se sentía cálido y brillante. Amigos vecinos e incluso unos extraños deambularon tocando telas, elogiando sus diseños. Isabel se coló a mitad de la mañana. Abrazó a Marisol fieramente, susurrando. Quería ver cómo luce el coraje. Marisol la apretó de vuelta. Luce como elegirte a ti misma. Cuando la multitud se diluyó, salí por aire. Una llovizna suave, había comenzado una lluvia de Ciudad de México, gentil y familiar. Autos rodaban captando el brillo plateado del agua en el pavimento. Marisol se unió a mí en la puerta. «Es extraño», dijo. La lluvia solía hacerme retroceder. Ahora se siente como ruido de fondo. «Porque ya no estás parada en ella sola», dije. Apoyó su cabeza ligeramente en mi hombro. «Me salvaste esa noche. Hice lo que cualquier madre debería hacer». Me miró, ojos brillantes. «Pero no era tu hija». Le aparté el cabello suavemente. «Lo eres ahora». Adentro una cliente la llamó y se alejó con una facilidad que hinchó mi corazón. Me quedé allí un momento más, dejando que la lluvia cayera por la acera en líneas delgadas y brillantes. El mismo cielo que una vez presenció su arrodillamiento, ahora la veía levantarse.
Esa noche se reprodujo en mi mente, no con el filo del dolor ya, sino con la claridad de un punto de giro. Había confrontado a mi propio hijo. Lo había perdido de maneras que aún dolían, pero había salvado a alguien que necesitaba salvación. Y al hacerlo había roto un ciclo más viejo de lo que nunca admití. Al caminar de vueltas a la boutique, Marisol rió por algo que dijo una cliente, el sonido brillante y pleno. Ecoó suavemente en el aire mezclándose con el susurro constante de la lluvia afuera. Nadie se arrodillaba más. Si has seguido este viaje, dale like o deja un comentario. Tu apoyo ayudas a que historias como esta lleguen a más gente que las necesita. Y recuerda este pensamiento final.